Muy buenos días, apreciados estudiantes. Es un gusto, con la bendición de Dios, poderme dirigir nuevamente a ustedes en el inicio de esta sesión número 10 del curso de Didáctica General en la carrera de Profesorado con Especialización. Espero que con la ayuda de Dios, tanto ustedes como sus apreciables familias se encuentren gozando de paz, bienestar, tranquilidad y muy especialmente de salud. En esta oportunidad voy a tener el gusto de compartirles un pequeño extracto de lo que es el Currículum Nacional Base, comenzando con lo que son los antecedentes. La reforma educativa es uno de los hechos más importantes de finales del siglo XX en la vida política, educativa y cultural de muchos países latinoamericanos. Es el resultado de un proceso generado por los profundos cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, entre otros, que se conocen como tendencias de reforma a nivel internacional. Esos cambios fueron el resultado de una presión social creciente que reveló el malestar de diversos grupos sociales a nivel nacional y local, que comenzaron a cuestionar la legitimidad y eficacia del, en esos momentos, orden mundial. No cabe duda que en esto también había que hacer la reflexión que los cambios tecnológicos que trajo el Internet también tuvo mucho que ver en esto, porque ya se empezó no solamente a globalizar más la información, sino también el poder tener la oportunidad de contactar con otras personas de otros países. Y por eso la importancia de tomar en consideración estos cambios. Si bien existen patrones de orientación similares para los procesos de reforma educativa que se impulsan a escala global, encontramos en los diferentes países especificidades que evidencian un desarrollo desigual que les imprimen cualidades e identidades propias. Es a partir de ellas que la educación puede lograr avances autónomos, capaces de influir en la formación del ser humano, siempre y cuando se reconozca que deben ser abordados desde cada contexto particular. Aquí es muy importante hacer énfasis en la última frase, desde cada contexto particular. El hecho de ser globalizado no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, sino que es de acuerdo a las necesidades e intereses que se van presentando. En Guatemala, la reforma educativa se realiza en un contexto sociocultural, socioeconómico, jurídico, político y educativo singular, de donde surgen criterios orientadores. Fíjense que quiero que recuerden esa frase, criterios orientadores, grandes preocupaciones y dimensiones temáticas, demandas de organizaciones y sectores específicos. ¿Por qué les digo que hay que hacer énfasis y recordarlo de criterios orientadores? Porque esa es una de las máximas que debe de guiar el uso, aplicación del CNB. Es una orientación, es una guía que nos llevan, pero no necesariamente tiene que ser que lo tengamos que hacer tal y como dice ahí, sino de acuerdo al contexto en el que trabajamos. Por eso, la educación se perfila como uno de los factores decisivos. Aquí hago énfasis en que la educación en la que nosotros trabajamos tenemos que considerarla que es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, porque de ello va a depender que impulsemos el fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de los pueblos y la afirmación de la identidad nacional. Asimismo, el reconocimiento y valoración de Guatemala como Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe, de relevancia a la necesidad de reformar el sistema educativo y de transformar su propuesta curricular, de manera que refleje la diversidad cultural que responda a las necesidades y demandas sociales de sus habitantes y que le permita insertarse en el orden global con posibilidades de autodeterminación y desarrollo equitativo. Es muy importante que nosotros recordemos estos aspectos de lo pluricultural, multilingüe y multiétnico que es nuestra Guatemala. Pero a pesar de esa diversidad, tenemos que buscar la unidad en medio de la diversidad, porque somos solo un país
somos Guatemala, subdivididos en todas las culturas que nosotros conocemos. Por lo tanto, la reforma educativa se propone satisfacer la necesidad de un futuro mejor. Esto es lograr una sociedad pluralista, incluyente, solidaria, justa, participativa, intercultural, pluricultural, multiétnica y multilingüe. Una sociedad en la que todas las personas participen consciente y activamente en la construcción del bien común y en el mejoramiento de la calidad de vida de cada ser humano, y como consecuencia de los pueblos sin discriminación alguna, por razones políticas, ideológicas, étnicas, sociales, culturales, lingüísticas y de género. Es decir, que a la luz de nuestras creencias, de nuestras prácticas políticas, no hay excusa para discriminar a nadie. Todos tenemos los mismos derechos que nos hemos hecho acreedores de acuerdo al cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, ¿qué es el CNB? El Currículum Nacional Base es el documento de importancia pedagógica andragógica para los diferentes niveles de educación en Guatemala. Decimos que es pedagógica porque recordemos que pedagogía viene de la voz griega paidogogía, compuesta de paidos, niño, y de agogos, el que conduce. Entonces, pedagogía es así, el arte de educar a los niños. Pero también es de andragogía, que proviene del griego andros, hombre, y gogos, enseñar, y se refiere a la ciencia y el arte de ayudar a los adultos a aprender. Entonces, aquí tenemos que ver cómo nosotros tenemos que considerar, de acuerdo al nivel en que estamos trabajando, la importancia de lo que es el CNB. Entonces, el CNB es considerado un documento base que orienta el desarrollo de competencias en los estudiantes. Por favor, recuérdense que es un documento base, no quiere decir que está escrito en piedras y que nosotros vamos a ir seleccionando las competencias, los contenidos que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, competencia educativa vamos a definirla como el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Esto significa que cuando decimos que una persona es competente es porque es capaz de realizar con eficiencia alguna actividad, desarrollar alguna tarea o realizar una función de acuerdo a los estándares que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, utilizando una metodología basada en el aprendizaje significativo y la aplicación del método ERCA, que es basado en la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación, esto, si nosotros logramos que tanto la experiencia que ya pueden traer los estudiantes aunado a la experiencia que nosotros tenemos, a que procuremos que reflexionen y conceptualicen la información que les estamos dando, vamos a lograr que apliquen los estudiantes esto en el trabajo o en la actividad que están realizando. Por ejemplo, va a permitir que los estudiantes exploren, cuestionen, duden y critiquen sus propias percepciones y extraigan sus propios significados de estas experiencias. Y los docentes van a comprender a sus estudiantes desde sus propios puntos de vista para mejorar la formación integral. Recordemos que es formación integral porque somos seres trinos y estamos siendo bombardeados constantemente por información que nos vienen por diferentes medios y que nosotros debemos de ayudar al estudiante a procesar esa información en beneficio de su propia formación o de su propio conocimiento. ¿Cuáles son las tres partes del CNB? El currículo se fundamenta en tres componentes que son el individuo, por un lado está el estudiante y por otro lado está el docente. El contexto en el que ambos viven.
y los conocimientos que están compartiendo en un momento dado. Estos últimos se dividen, es decir, los conocimientos, en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales, como su nombre lo indica, pues son todas las definiciones, conceptos, información que les vamos a dar para que ellos vayan conociendo o puedan definir lo que es una mesa, una silla, lo que es una línea recta, una línea punteada, una figura geométrica, las formas y figuras de nuestro lenguaje, ¿verdad? Lo procedimental es el proceso, cómo van a realizarlo, cómo lo van a llevar a cabo, con qué recursos. Y lo actitudinal es que tengan la actitud positiva para recibirlo y hacer lo que se les está pidiendo. ¿Qué son los estándares de aprendizaje en el currículo nacional? Son los referentes que describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar en las evaluaciones anuales que aplica el Mineduc para verificar determinados niveles de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje definidos en las bases curriculares. Los que trabajamos en el sistema educativo sabemos que el Ministerio de Educación anualmente realiza evaluaciones a los jóvenes estudiantes de sexto primaria, de tercero básico y graduandos, para poder medir cómo está el avance de los aprendizajes en los estudiantes, para poder nosotros también como docentes tener información que es lo que debemos mejorar. ¿Qué son los estándares? Se conoce el término estándar como acuerdos documentados que contienen especificaciones, técnicas o criterios precisos que son utilizados consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su objetivo. Es decir, son aquellas, como bien dice, las reglas o guías que están escritas para que nosotros podamos determinar, seleccionar, elegir aquellas características que nosotros vamos a trabajar para que nuestros estudiantes lo logren realizar. ¿Cuáles son los tipos de estándares de aprendizaje? Están los básicos, que es donde se adquiere como mínimo el 50%, los intermedios el 40% y los avanzados el 10%. Es decir, cuando ya nuestros estudiantes en estándares avanzados queremos ya lo máximo, ¿verdad? Y hay muchos que obviamente van a obtener más del 10% y eso idealmente es lo que nosotros buscamos. Pero debemos de tener en consideración, tener dentro del proceso lo que son los básicos, no conformarnos con eso, ¿verdad? Sino que de preferencia que tengamos más de eso, para que tengamos mejores resultados y que nuestros estudiantes en este afán puedan ellos de alguna manera poder lograr alcanzar mejores resultados al afrontar diferentes retos en este siglo que vivimos. Hasta aquí les agradezco la atención que han prestado a estas diapositivas y como siempre les dejo las siguientes invitaciones. Primero, leer con detenimiento la información proporcionada. Investigar lo más que se pueda si tienen oportunidad de leer otros documentos. Y quienes tienen tareas pendientes, les recuerdo que estoy atenta a recibirlas y calificarlas. Bendiciones para cada uno y sus apreciables familias. Y en este mes de la patria, muchas felicidades Guatemala y prósperos ciudadanos. Eso es lo que nosotros deseamos para cada uno de ustedes. Les quedo agradecida nuevamente por su atención y ánimo a seguir adelante. Por favor, recomiendo, envíen sus tareas pendientes. Estoy a sus apreciables órdenes. ¡Feliz cumpleaños, Guatemala!